Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jessica. Hoy vamos a seguir la lectura del libro de Howard Soportas, Las 12 casas, y hoy les voy a narrar a Plutón en la novena casa o Plutón en Sagitario, ¿sí? Es importante que escuchen el primer video, el video introductorio a esta lista de reproducción que tengo en mi canal de YouTube, Plutón por las casas astrológicas para asimilar mejor esta información y comprender cómo ubicar tanto a Plutón o a Escorpio en su carta natal, ¿sí? Recuerden que esto es una interpretación generalizada porque nosotros somos un ser único, particular y no hay nadie como nosotros. O sea, por más que tengamos a Plutón toda una generación en Sagitario, la manifestación de ese Plutón va a ser diferente porque cada uno de ustedes tiene distintos aspectos. Ese Plutón responde a un sol, a un ascendente, ¿sí? Entonces, esto tómenlo como algo generalizado para lo que sirve Plutón, ¿no? Para el autoconocimiento. Apliquen solo lo que les resuene a ustedes y me encantará si quieren compartir en comentarios mientras yo voy leyendo. Saben la dinámica como es, o si no te cuento, yo voy compartiendo también y metiendo mi cucharada y mi interpretación en base a la experiencia que he tenido hasta aquí con personas que tienen este posicionamiento y desde mi propia experiencia. ¿Ok? Entonces, luego de escucharlo, cuéntenme ustedes que tienen este emplazamiento, cómo lo viven o cómo se viene manifestando en su vida hasta el día de hoy, ¿sí? También la influencia de Plutón, recuerden que está regida por ciclos, entonces no va a ser la misma manifestación a los 10 años, chiquitito, ¿no? O de adolescente, de joven, de adulto, a medida que vamos creciendo, el planeta va avanzando y va ejerciendo ese poder, ¿no? Alquímico de llevar al alma al empoderamiento personal, ¿sí? Esto se puede vivir mejor o peor dependiendo la conciencia del ser humano, de la persona y del labor espiritual y de desarrollo personal que la persona haga o no haga, ¿sí? Bien, vamos a iniciar. Plutón en la novena casa o Plutón en Sagitario. Observado que en general la gente se acerca a la casa donde está emplazado Plutón de dos maneras, muy amplias pero diferentes. Algunos se sumergen en los asuntos de la casa trabándose en luchas con las implicaciones y los problemas más profundos de ese dominio, y entonces es inevitable que las vivencias que tienen en él los cambien y los transformen. Otros, tratando de preservar el sentimiento ya consolidado de su propio yo y temerosos de lo que podría hacerles este planeta, cierran la puerta e intentan dejar a Plutón totalmente fuera de la casa, olvidándose de que tiene una impresionante habilidad para romper cerraduras. La misma dinámica es válida para Plutón en la casa 9. En un nivel, el desafío para quienes tienen este emplazamiento es unirse con Plutón en busca de una percepción más profunda de las preocupaciones últimas de la vida. Con Plutón aquí, es frecuente que el acercamiento a los problemas religiosos y filosóficos se caracterice por una seriedad y una reverencia tales que se diría que la supervivencia del nativo dependiera de la gravedad con que se trate la naturaleza de Dios o la existencia. El impulso espiritual puede ser obsesivo y fanático. Con frecuencia hay una auténtica voracidad por encontrar respuestas y por descubrir las leyes y pautas básicas e irrefutables que rigen la vida. En su búsqueda de la verdad, se esfuerzan por alcanzar la luz de los cielos o se sumergen en las oscuras corrientes subterráneas de las profundidades de la psique. Y lo que en realidad están buscando es el terreno mismo que pisan. ¿Cómo es posible enfrentar la vida a menos que tenga un algo sobre que erguirse? Aun si el suelo es rebaladizo y traicionero, es mejor que no tener ninguno. Incluso si resultara que en la vida no hay nada dado, que la existencia no se ajusta a ningún diseño o estructura previa, los que tengan a Plutón en la novena casa seguirán necesitando desesperadamente encontrar un significado o inventárselo. Pero Plutón es también un destructor, y es probable que tarde o temprano esas construcciones filosóficas se vean sometidas a alguna especie de purgatorio o que haya que
demolerlas y volver a construirlas. En este sentido, a estos nativos, en ocasiones, la religión o las creencias que atesoran los traicionan y les fallan. El colapso de un sistema de creencias puede ser una experiencia poco menos que devastadora, que los arroje a las profundidades de la desesperación y la depresión, hasta que por mediación de algún otro sistema vuelvan a renacer. El dogmatismo y el fariseísmo, como rasgos de estas personas, pueden surgir del hecho de que si la filosofía de algún otro contradice la suya, puede que su sistema de creencias deba de ser cuestionado. Pero, en algún lugar de poner en peligro la santidad de lo que ellos reverencian y adoran, es probable que intenten controlar las creencias de los demás o convertirlos a su filosofía. Francisco Franco, el dictador español, había nacido con Plutón en la casa 9, rigiendo a Escorpio en la cúspide de la tercera. La imagen de Dios suele estar coloreada por el planeta que se encuentra en la casa 9, y es probable que para quienes tienen aquí a Plutón, Dios no sea todo justicia, luz y belleza. Probablemente omnipotente. Puede ser que su naturaleza tenga un lado oscuro, y que alguna vez él decida que esos nativos no le gustan. Podría deleitarse guiándolos hacia el borde de un precipicio y dejándolos allí colgados, o destruyéndolos totalmente, por más buenos que fuesen. No es de asombrarse que muchas de las personas que he conocido y que tenían a Plutón en la novena tengan dificultades para concebir un futuro color de rosa. Por más siniestro que pueda sonar esto, estas personas sacan algunos beneficios reales de sus dilemas. Primero, se ven obligadas a tomar posición frente al sufrimiento y encontrar por mediación de él algún significado, aunque sea un destino respecto del cual no pueden hacer nada. En segundo lugar, intentarán derivar de cada experiencia tanto como puedan, comprometiéndose en cada momento en forma mucho más completa que otros que tienen un concepto de Dios menos angustiante. Dije antes que quizás algunos no den buena acogida a Plutón en esta casa, aunque él encuentre, invariablemente, alguna manera de colarse dentro. En esta línea, me he encontrado con personas con este emplazamiento que, temerosas o derrotadas en su búsqueda de la verdad, se vuelven nihilistas, diametralmente opuestos a los que se valen de la indagación constructiva de Plutón. Estos nativos son apáticos, carentes de objetivo y no ven ningún valor de nada. ¿Por qué preocuparse si de cualquier manera todo ha de terminar en la muerte? Pero por eso es exactamente por lo que tendrían que preocuparse. Es probable que la muerte sea el acontecimiento más importante de la vida y que no podremos morir bien a menos que hayamos vivido bien. Filosofar es prepararse para la muerte, decía Cicerón. A diferencia de lo que tienen a Plutón en la casa 8, estas personas no están necesariamente sufriendo por la represión o el mal funcionamiento de los instintos agresivos o sexuales, sino por la represión o la frustración de un impulso no menos importante y particularmente humano, la voluntad de encontrar significado en la vida. En tanto que la casa 8 representa impulsos que nos movilizan desde dentro, la novena representa esfuerzos u objetivos que nos tironean desde afuera. Para los que tienen a Plutón en esta casa, hay un fuerte impulso a seguir su liderazgo y al mismo tiempo mucha angustia y vacilación por aquello con que podrían tropezar en el proceso. Esta dinámica es igualmente válida para las actividades relacionadas con la educación superior y para los viajes largos. Bien, voy a hacer un paréntesis para acotar algunas cosas, ¿no? De este emplazamiento. Ya sea que tenés a Plutón en la casa 9 o lo tenés en Sagitario. Tenemos que entender la energía de Sagitario, ¿no? La energía de Sagitario es una energía de fuego. El fuego es la chispa, es la creatividad, es el movimiento constante, ¿sí? Es la llama que arde. Y Sagitario, que está simbolizado por esta flecha, tiene un constante sentido de búsqueda y de deseo por sentirse libre y por encontrar
ese conocimiento que expanda su conciencia y lo conecte con su verdad. Entonces, combinado con Plutón, que Plutón ahí donde está nos obliga a transformarnos en nuestra vida, en esa experiencia de vida, nos obliga a qué? A profundizar, queramos o no queramos, Plutón, aunque ni nos demos cuenta, nos lleva al inframundo a ver los temas de la casa a donde está emplazado o vivir, ¿sí? De manera implícita las características del signo en donde esté. Entonces yo voy a tener un deseo voraz como el fuego, ¿no? Ardiente y desesperado por encontrar mi propia verdad y la verdad del universo, ¿no? O sea, la verdad de Dios, como dice aquí el autor un poco. Entonces, puede dar, por supuesto, recuerden que los planetas, su manifestación tiene polaridades y tiene escalas, ¿verdad? Pero sin duda, si hay algo que se me viene mientras estoy leyendo, yo estoy leyendo por primera vez el libro con ustedes, y se me vienen como personas, ¿no? A la mente, y siento que esto puede dar como personas, ¿saben que se me venían cuando les hablaba? Por ejemplo, todo el culto este que hay de las llamas gemelas, que en algún momento estuve ahí implicada, y siento que tranquilamente puede dar personas que tengan este emplazamiento porque Plutón aquí puede fijarlos en creencias férreas, ¿no? Creer que esta es la verdad absoluta y nadie me mueve de acá, porque Sagitario lo que tiene en negación o en un aspecto bajo justamente es esto de no validar la verdad de otros o creer que su verdad es la única verdad. Este es como uno de los temas fundamentales para alguien que tiene este emplazamiento. Entonces, a lo largo de tu vida, quizás te ha pasado o no, dependerá cómo lo vivas, que creías en algo fervientemente y luego te diste cuenta a raíz de descubrir otra verdad, que esa verdad que sostenías no era tan verdad como creías. Y esto es extremadamente devastador y a la vez transformador para la persona, para la conciencia de la persona. Porque cada vez que vos te fijas en una idea o en una creencia de que esto es así y no hay otra verdad, la conciencia se fija y ¿qué es lo que pasa? No evoluciona, no se expande. Entonces, uno de los, para mí, los comodines que podría usar una persona o empezar a explorar con este emplazamiento es empezar a replantearse constantemente sus creencias pero no para dudar, sino para estar abierto y receptivo a que puedan haber otras variables y de que puedan encontrar las verdades de su propio maestro interior, ¿no? También acá a mí me lleva mucho a pensar que personas con este emplazamiento son, por ejemplo, personas que están en religiones o en dogmas o en cultos, por ejemplo, por eso se me venía lo de la llama gemela, ¿no? Que es un culto, porque pueden, una persona que tiene este emplazamiento y no está conectada con su poder personal, que el poder personal nos los da el contacto con Plutón y el desarrollar Plutón en nuestra carta astral, en nuestra vida, buscará inconscientemente incluso maestros afuera, gurúes afuera, sabiduría externa. Vieron que el autor dice acá en una parte que es como si la energía externa los llama o los convoca, ¿no? Porque la persona debe contactar y despertar a su maestro interior para poder bucear y encontrar en lo profundo de su ser la sabiduría propia de su alma. Ustedes son personas que tienen una enorme sabiduría, que son maestros, ¿no? Grandes maestros que han vivido miles de vidas y están aquí para despertar a su propia verdad y luego exteriorizarla, compartir esa verdad a otros, enseñar a otros, porque Sagitario es el maestro también, ¿sí? El maestro sabio que comparte sus enseñanzas,
Pero cuando la persona no llegó a este punto evolutivo de conectar con su propia sabiduría, queda perdido en él afuera buscando a maestros externos. Y ahí puede andar, imaginen, en el inframundo plutoniano, encontrando distintas mentiras o alineándose con falsas verdades que en sí no tienen que ver intrínsecamente con la persona, sino porque la persona está en la búsqueda de encontrarse a sí mismo. Entonces, también a través de estas experiencias, obviamente, lo llevan a transformarse, pero a veces, ¿cómo es el costo? Muy plutoniano, ¿no? Y otra de los factores que pueden sentir con este emplazamiento también es esto de, en esa búsqueda de encontrarse con algo superior a ellos, porque la casa 9 es donde se ven los lenguajes sagrados, los estudios superiores, el yo superior, la conciencia superior, tienen como este sentimiento, ¿no? O esta necesidad interna de, por un lado, que tienen un contacto directo con Dios. Y por el otro, puede ser que estén en la búsqueda de ese contacto directo con Dios. Entonces, dependerá, primero esto, ¿no? Y segundo, según esto, pueden sentir que Dios los castiga o pueden culpar a Dios todo el tiempo por las distintas temáticas o situaciones o experiencias que van ocurriendo en su vida. Y acá otra vez, o sea, es contradictorio, se ponen a pensar, que una persona crea tanto en Dios o en espíritu, pero que sin embargo esté desconectado de sí mismo y no crea en sí mismo, ¿no? Que es un poco lo que pasa con los, no sé, con las religiones, ¿no? Por ejemplo, con los católicos, o yo respeto digamos, en lo que cada uno quiere creer, pero esto es lo que a mí más me hace ruido de los católicos o de las personas que siguen una religión, ¿no? Por ejemplo, Dios todo lo puede, que sí, hay cosas hay frases que son verdaderas, pero que ellos las malentienden, ¿no? Porque a veces le delegan el poder a Dios sobre su vida y esperando que Dios haga lo que ellos no hacen, o que Dios crea en lo que ellos ni siquiera creen. Entonces, esta desconexión del propio ser lo lleva a falsas ilusiones, ¿sí? A vivir experiencias que son engañosas, y acá se encuentran con lo plutoniano, ¿no? Con la mentira, la traición, lo prohibido, lo oculto, pero desde un aspecto muy bajo, ¿no? Desde, por ejemplo, el engaño. Eh, Este tema es bastante amplio y profundo, ¿verdad? Cuéntenme ustedes que tienen este emplazamiento cómo lo sienten en su vida, pero esto podría ser perfectamente una persona que estuvo años en una iglesia católica siguiendo las leyes, porque las iglesias católicas tienen leyes y dogmas, que si vos no las seguís y no las implementás en tu vida, quedás por fuera, o estás maldito, o sos impuro, impura, ¿no? Y todas estas cosas no tienen nada que ver con Dios, porque Dios no castiga, Dios no juzga, Dios no nos pide que seamos de tal manera. Dios lo único que quiere, Dios Padre, Madre, es que recordemos el amor que somos. Y todo lo demás tiene que ver con el juicio humano y con las religiones, con lo que la Iglesia Católica ha implantado a través de los siglos, de los siglos, de los siglos. Y todas estas creencias, porque la casa 9 se ven las creencias y Sagitario también tiene que ver con las creencias pueden condicionar, limitar o expandir nuestra vida y nuestra conciencia. En base a lo que yo creo, creo. Y acá creo que este es el tema central para las personas que tienen este emplazamiento, ¿no? Por eso les decía que tendrán que a lo largo de su vida ir observando y replanteándose sus propias creencias y en lo que ustedes creen, ¿no? Acá puede haber un miedo inconsciente muy profundo a, a sentir si estoy haciendo las cosas bien, si estoy siendo digna del amor de Dios, por ejemplo. Entonces, por eso pueden quedar absorbidos, ¿no? Por estas dogmas o, no sé, o estas escuelas que son oscuras, ¿ok? Que trabajan para el desempoderamiento de las almas y no para el despertar del alma. Y acá podríamos llevarlo a esto, ¿no? Por ejemplo, de una persona que quiere
cambiar y transformar el mundo, pero no puede transformarse y cambiarse a sí misma, no tendrá éxito, porque el labor empieza por nosotros, es a nivel personal primero. Primero despierto mi poder y me transformo a mí mismo, y ahí sí luego puedo salir hacia afuera y transformar el mundo y enseñar lo que yo he aprendido desde mi propia experiencia, pero no es al revés. Por eso para ustedes también es muy importante conectar con conocer las leyes universales del universo, conocerlas, profundizarlas, estudiarlas, para ir despertando esa sabiduría antigua que está dentro de ustedes y que puedan ir evolucionando y expandiendo la conciencia y saliendo, ¿no? Destruir todo tipo de norma, destruir todo tipo de ley arbitraria o de ley dogmática que los encierre en sí mismos, porque ustedes tienen que encontrar la libertad de su ser, sea como eso les resuene a cada uno, pero tienen que ser libres. Normalmente todo lo que tiene que ver con las dogmas y las religiones o los cultos nos llevan a encerrarnos y aprisionarnos en nuestra propia mente, no te liberan. Cualquier estudio superior como no sé, el esoterismo, la cabalá, el tarot, la astrología, los lenguajes superiores, a ustedes les pueden expandir la conciencia, pueden ir profundizando dentro de ustedes. Esto también es algo vital. La numerología también, y los viajes, ¿no? Viajar, viajes largos a otras culturas, a otros países, al extranjero, también pueden ser catalizadores de activar nueva información dentro de ustedes. Bueno, ahora sigo, cierro el paréntesis. Mediante la educación superior puede darse vivencias que suscitan transformaciones profundas. Bueno, justo lo que les estaba contando. Estos nativos se encontrarán con Plutón en la universidad, ya sea bajo el aspecto de un importante profesor que los conmueve profundamente o encarnando en los conflictos y retos que presenta una determinada asignatura o un sistema educativo. En ciertos casos, pueden alterar drásticamente el objetivo principal de sus estudios en algún periodo de su educación. Las pocas personas con Plutón en la casa 9 podrían realizar descubrimientos de esos que obligan a reescribir la historia, a revisar cualquier disciplina y a eliminar, en algún sistema de pensamiento, todo aquello que es viejo y falso. El zoólogo Tomás Hussey, catedrático de Historia Natural que influyó profundamente en el pensamiento científico de su época, había nacido con Plutón en Aries en la casa 9. Claro, esto es lo que les comentaba anteriormente de esta sabiduría ancestral que hay en las personas que tienen a Plutón en la casa 9. Por eso es tan importante el contacto con su mundo interior, con su maestro interior, porque es como dice el autor, ¿no? O sea, hay una información que ustedes traen a nivel de memorias. Recuerden que Plutón es el planeta que está conectado con las aguas profundas. Entonces, ¿dónde están las memorias? En nuestras aguas profundas. Y ustedes pueden ser, claro, pueden tener como sabiduría ancestral que impartir al mundo. Y esta sabiduría ancestral hace referencia a información que puede ayudar al colectivo, ¿sí? Continúo. Los viajes largos representan otro dominio en el cual resulta activado Plutón en la casa 9. Son nativos que pueden sufrir una transformación mediante sus viajes o por obra del contacto y la asimilación del conocimiento y las tradiciones de culturas diferentes de la propia. Un ejemplo famoso lo constituye el pintor Paul Gauguin, con Plutón en Aries en la casa 9, rigiendo a Escorpio en la casa 4. Gauguin dejó a su mujer y sus hijos, Escorpio en la cuarta, y emigró a Tahití, donde produjo sus obras más famosas y donde quizás haya contraído la sífilis. Posteriormente murió de esta enfermedad en las Islas Marquesas. Existe la posibilidad de que algunas personas que tienen a Plutón en la casa 9 puedan proyectar sobre otra raza, religión o cultura aquellas partes inaceptables de su propia psique, persiguiendo y culpando a algo que es exterior a ellos de lo que hay de malo
y oscuro en el mundo. La relación con la familia política puede ser también la esfera donde se hace sentir Plutón. Por ejemplo, si tiene algún aspecto difícil con la luna, es probable que el nativo perciba como amenazante o manipuladora a la suegra o a una cuñada. La muerte de un pariente político puede tener un efecto profundo en su vida. Y aquí termina el capítulo. Claro, porque la casa 9 se ven los parientes políticos también. Entonces esto podría, como dice acá, ¿no? Si tiene un aspecto a la luna, lo que cuenta el autor, ¿no? Con lo de la suegra o la cuñada. Pero, por ejemplo, si tuviera Plutón con un aspecto a Venus, es conflictos con las mujeres en general de la familia de mi esposo, por ejemplo. O si tuviera un aspecto a Marte, ¿con quién va a ser? Con la energía masculina, va a ser con los hombres. Los hombres o los masculinos me van a detonar a mí mi propio Plutón y me van a mostrar mis propias sombras a través de los hombres, ¿sí? Eh, y esperen que cuando leí esto último se me vino algo. Eh, esto cuando el autor dice que, que las personas pueden proyectar sobre otra raza o religión o cultura aquellas partes inaceptables de su propia psique, persiguiendo y culpando algo que es exterior a ellos de lo que hay de malo y oscuro en el mundo, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que mencioné anteriormente también, ¿no? Cuando eh, juzgamos, ¿no? El juicio desde aquello que está mal, que es oscuro o que es malo, por ejemplo, y hay algo de ahí, de todo eso, que también mm, está hablando de mí, ¿no? O sea, cuando yo estoy enjuiciando a alguien desde la inconsciencia, hay algo que ese propio juicio me está mostrando de mí mismo, ¿no? Una sombra mía. No es lo mismo, para mí, a mi modo de ver, usar el discernimiento para discernir si esto es bueno para mí o es malo para mí. Y creo que aquí esto puede ser vital para ustedes que tienen este emplazamiento, ¿no? ¿Desde qué lugar lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo desde el lugar de maestro ciruela, que me pongo por encima de todos y todo, este juicio, o lo estoy haciendo porque realmente estoy discerniendo si esto es evolutivo para mí, si es constructivo o esto puede llegar a ser transformador para mí, o si esto que estoy viendo, que me molesta afuera, es una sombra mía, ¿no? Entonces ahí cuando puedo ver y reconocer que esto que estoy viendo afuera es una sombra mía, que yo no la he visto, que la negué, que la oculté, que la rechacé o que ni sabía que tenía, y la reconozco, la acepto y luego trabajo para transformarla, ahí estoy haciendo el uso del poder de Plutón en la casa 9, ¿sí? Esto no quiere decir que tenga que erradicar por completo el juicio. Para mí, en esta sociedad de hoy, New Age está muy infravalorado esto, ¿no? Tenemos que usar el discernimiento para tomar decisiones y elecciones sabias en nuestra vida. Y para ustedes esto será vital a lo largo de todo su camino. Pero recuerden que esa información tiene que venir de su propia sabiduría, ¿no? Pero la sabiduría, ¿de dónde viene? No viene del juicio sin discernimiento. La sabiduría viene justamente del discernimiento, ¿sí? Bien. Eh, Hasta aquí este episodio. Cuéntenme cómo lo vienen viviendo ustedes este emplazamiento. Me encanta leerlos y me gusta que luego se vayan compartiendo ahí información porque nos nutrimos, ¿no? Y aprendemos uno de otros. Y también como astróloga en constante aprendizaje, me encanta conocer y escuchar las experiencias de las personas, de cómo lo viven. Sé que en un comentario uno no puede hablar mucho, ¿no? Pero si quieren comentar algo de lo más significativo, de, por ejemplo, qué es lo que más los conflictúa a ustedes de este posicionamiento, o si lograron para ustedes trascenderlo y quieren compartirlo para que
otro quizás que está en otra fase del camino los lea y quizás lo ayude a empoderarse o a encontrar su propia verdad, sería genial. Esa es la propuesta que les hago, ¿sí? Y miren, 11:11, veo en el teléfono. Los maestros están aquí y claro, estoy haciendo el episodio de los grandes maestros que tenemos en nuestra tierra. Les mando un beso enorme y los leeremos en los comentarios. Chau.